Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar lo que viene siendo el tema de tubos de calor de la materia de transferencia de calor. Yo soy Jorge Luis Márquez Chávez y mi compañero es Luis Eduardo González. Y empezaremos la exposición definiendo qué es un tubo de calor. Un tubo de calor es un aparato sencillo sin partes móviles con el que se puede transferir grandes cantidades de calor a distancia bastante grandes. ¿Qué quiere decir cuando dice que no tiene partes móviles? Quiere decir que ninguno de los componentes de este sistema se tiene que mover para que tenga su correcto funcionamiento, todo está estático. Tampoco necesita una entrada de potencia. Aquí podemos ver las partes de un tubo de calor. Primero que nada, se divide en tres fases, en la sección de vaporización, en la sección adiabática y la sección de condensación. Está formado por la que viene siendo la pared del tubo, que normalmente viene siendo un tubo de cobre, lo que viene siendo la mecha y lo que viene siendo el núcleo de vapor. La mecha se refiere a que es una estructura porosa en la que el líquido se mueve por capilaridad. Y como podemos ver, el flujo de vapor y el flujo de líquido refrigerante van a ir siempre en contraflujo para que nuestro sistema sea más, pues trabaje con mejor eficacia. Las operaciones de un tubo de calor se rigen o se basan en principios físicos que son los siguientes. A una presión específica, un líquido se vaporizará a un vapor que se condensará a cierta temperatura, llamada temperatura de saturación. Por lo tanto, al fijar la presión en el interior de un tubo de calor, se fija la temperatura a la cual ocurrirá el cambio de fase. Esto quiere decir que si a una presión específica un líquido se va a evaporar o un vapor se va a condensar a cierta temperatura. En el lado derecho de la pantalla tenemos ciertos intervalos de temperaturas de varios fluidos que nos pueden servir en los tubos de calor. A una presión también en el capilar desarrollada en una mecha moverá incluso el líquido, que entra en un campo gravitacional como el resultado del efecto de capilaridad. Así como lo mencionó mi compañero Jorge, el flujo que tiene el tubo de calor es contraflujo de tanto la mecha como el fluido que se va a mover. Entonces, este fluido va a arrastrar el calor que emite el fluido del interior. También un fluido en un canal fluye a dirección de presión decreciente. Esto quiere decir que entre más largo esté el tubo, la presión va a ser decreciente, o sea, va a disminuir. Bueno, ahora tenemos el funcionamiento de los tubos de calor, lo cual les voy a explicar. Un tubo de calor es un dispositivo de transferencia de calor que combina los principios tanto de conductividad térmica y transición de fase para transferir eficazmente el calor entre dos sólidos. Aquí en nuestra pantalla, del lado izquierdo, tenemos una imagen de un tubo que, bueno, los tubos que sirven como patas del soporte, por termosifones de tubería de calor permanece el permafrost congelado. O sea, esto quiere decir que estos tubos que sirven como soporte es lo que mantiene este tubo, bueno, el líquido de aquí adentro, frío o caliente, es lo que hace el cambio de temperatura. También en la interfaz caliente de un tubo de calor, un líquido en contacto con una superficie sólida, térmicamente el conductor se convierte en un vapor mediante la absorción del calor de esta superficie. Aquí del lado derecho puse el ejemplo de una tarjeta madre de una laptop. Aquí nosotros en la mayoría de los casos tenemos tubos de calor. ¿Qué es lo que pasa? Los tubos están en contacto ya sea con el procesador o con la tarjeta de video, que es lo que hace que se enfríe. El vapor se desplaza entonces a lo largo del tubo del calor y la interfaz de frío y se condensa de nuevo en líquido. Esto quiere decir que al momento de que el tubo está en contacto con el procesador o con la tarjeta de video, el líquido que está dentro va a tener el efecto de vaporización y se va a condensar de nuevo para hacer el ciclo. Por último, el líquido vuelve entonces a la interfaz caliente a través ya sea de la acción capilar, fuerza centrífuga o de la gravedad y el ciclo se repite, como les comenté. La mecha puede ser, como ya lo mencionamos, por capilaridad o por fuerza centrífuga, o también la más sencilla sería por fuerza de la gravedad, ya sería ayudando a nosotros el sistema poniéndolo en alguna posición.
Los materiales de las tuberías de calor pueden ser tanto cobre o diferentes tipos de aleaciones, pero por lo general es cobre. ¿Por qué? Porque es un envolvente con un fluido de trabajo de agua para la refrigeración de estos tipos de electrónicos. Esto es muy común, como los tubos de calor se utilizan en diferentes tipos de electrónicos o también en diferentes tipos de artículos donde se desea que no se sobrecaliente el equipo o el material que van a utilizar. También se pueden utilizar tipos de refrigerantes, que vendrían en la mecha o en el capilar. ¿Para qué? Para que este tipo de fluido obtenga mejores resultados tanto en la energía o en el mismo sistema. ¿Por qué? Porque simplemente decrece la temperatura dentro del sistema. Aquí de nuestro lado derecho, lo que nosotros pusimos de ejemplo viene siendo un disipador de computadora. Los disipadores, estos no son los más comunes, estos son un poco más caros por el simple hecho de que tienen tubos de calor, pero funciona de la misma manera. Nuestro ventilador ayuda al tubo de calor y a lo que viene haciendo aquí el radiador a mantenerse frío, y esto es lo que hace que el procesador o la tarjeta de video se mantengan fría con ayuda también de los tubos de calor, como también es el caso de los radiadores de carga. También se pueden encontrar en las envolturas de aluminio. ¿Por qué? Porque ya viene parte de las aplicaciones, pero es un fluido de trabajo con amoníaco para control térmico de una nave espacial, por ejemplo, o una superaleación con un sobremetal alcalino. Puede ser cesio, potasio, sodio, o los grupos de 1A de la tabla periódica. ¿Para qué? Para que este tipo de tubos de calor den o funcionen a una temperatura también alta. Bueno, ahora les voy a explicar que los diferentes tipos de tubos de calor. Existe el más común, que viene siendo, que es por conductancia, que por sus siglas es CCHPS. También tenemos lo que viene siendo los vapor chambers, los tubos de calor plana, que se utilizan para transformación de flujo de calor, isotermización de superficies. Después tenemos las variables pipes de conductancia de calor, que por sus siglas son BCHPS, que utilizan un gas no condensable para cambiar un tubo de calor conductivo térmica efectiva, como la energía o el cambio de condiciones de un sumidero de calor. Tenemos los que son de presión controlada, los head tips, que por sus siglas es PCHPS, que prácticamente es como el de arriba, pero con un volumen del depósito o con algún tipo de masa. También tenemos los tubos de diodo de calor, que tienen una alta conductividad térmica en la dirección hacia adelante. Tenemos los termosifones, que son tubos de calor donde se devuelve líquido al evaporarse por fuerzas gravitatorias o de aceleración. Y tenemos los de rotación de un tubo de calor, donde se devuelve líquido de evaporación por fuerzas centrífugas. Bueno, las aplicaciones que nosotros obtuvimos ya fueron investigando en internet o con algún conocido. Uno de los ejemplos que a nosotros nos dieron fue trabajando un conocido mío en la papelera de Chihuahua. Lo que hacían aquí era de que una vez tenían ya la plasta para hacer las hojas, ellos tenían diferentes tubos de calor como rodillos, y entonces los entrelazaban, pasaban la masa por arriba, luego por abajo, luego por arriba. Lo que hacían estos tubos de calor como rodillos era de que pasaban pues con una velocidad alta, y cada uno tenía una temperatura diferente. El primer rodillo tenía una temperatura, era el que tenía la temperatura más baja, el de enseguida tenía una temperatura un poquito más alta, y el último es el que tenía la temperatura más alta. ¿Por qué así? Este proceso era porque si nosotros secáramos las hojas directamente, el agua se evaporaría creando, por decir, burbujas, y haría puntos de quiebre para el papel. Entonces, lo que ellos buscan es mantener el producto estable en toda la extensión del papel, que no se rompa tan fácil, que al momento de que nosotros estemos escribiendo no se le haga un hoyo en algún punto por alguna falla en el producto. Y pues prácticamente eso era lo que se utilizaban los tubos de calor
en este caso. En el siguiente caso, investigamos otro tipo de aplicaciones que vendrían siendo del hogar, principalmente por los boilers solares que están recubiertos, como lo dije con anterioridad, con materiales como cesio. Este le permite absorber o disipar el calor de una manera uniforme dentro del fluido, que en este caso sería agua. Otro de las aplicaciones que se utilizan, pues nos vamos más allá de nuestros alcances, que son los tubos de aluminio con aletas que están recubiertas por una extrusión de aluminio. Y este tipo de tubos los utilizan mucho las naves espaciales para sacar la radiación térmica dentro de la aeronave, que básicamente está constituido por un tubo circular con aletas en el interior para disipar la radiación térmica que está introducida dentro de él. Y la última ejemplo que nosotros vimos fue en el caso de la ingeniería en alimentos, en el secado de productos. El que me dieron a mí fue en el secado de carne seca en hornos con radiadores, que en este caso en vez de radiadores eran tubos de calor, perdón. Entonces, lo que nos explicaron fue que en la entrada del horno se ponían los tubos de calor y afuera se ponía un ventilador. Entonces el ventilador al momento de pasar por el orificio se calentaba el aire y secaba la carne. Pero este no es el mejor método. Nos explicaron que era el método más barato, pero era uno de los que tenía más fallas. ¿Por qué? No sé si ustedes hayan comido alguna vez carne seca de esa que se siente chiclosa. Es normalmente por este proceso. Porque el secado no es óptimo y a veces llega a lograr algún grado de cocción en la carne cuando no debe de serlo. O también sucede en el pan. Y pues esas fueron las aplicaciones que nosotros encontramos y esto fue la presentación y la explicación de lo que viene siendo los tubos de calor. Pues bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.